La inesperada llegada de un invitado permanente ha transformado la rutina de una joven pareja en un verdadero campo emocional. Lo que debería ser una estadía aérea de unos pocos días se extendió por meses interminables, y con ella, una tensión que envenenó el hogar día tras día. La madre, la ley, actuando como si fuera la propietaria absoluta de la casa, manipuló los comestibles como si fueran su derecho, ocultando comida para llevar a su hija mientras difundía los chismes malvados sobre su hija, a través de los pasillos del edificio. Buenas noches, queridos oyentes. Soy André Branco y estás sintonizado en el canal Secretos Familiares. Hoy te traigo una historia real que te hará repensar los límites entre ayuda e invasión. Disfruta cada palabra. Irina observó en silencio mientras su esposo arrastraba un mal y una bolsa de viaje a la puerta. Ella esperaba escenas dramáticas, gritos, lágrimas, excusas cojos. Pero Víctor simplemente arrojó las pertenencias al pasillo con un gesto seco, cerró la puerta con firmeza y solo entonces, ya en el vestíbulo, dejó caer el aire como si llevara el peso del mundo en su espalda. Se acabó, dijo con una voz que no dejó espacio para las discusiones. Vivir 3 meses con esta situación fue increíble. Por primera vez desde que la madre se había establecido en su casa, Irina vio la cara de su esposo, una determinación que no había visto durante mucho tiempo. Era como si una ventana finalmente se abriera después de meses respirando adicto a un sótano húmedo. Pero este aire fresco tenía un sabor amargo de decepción y cansancio. Todo comenzó 3 años antes, en un gimnasio. Irina, luego recepcionista del sitio, conoció a Víctor Ovsianikov cuando fue a solicitar clases de natación. Hombros altos y anchos y una sonrisa sincera que iluminaba el medio ambiente. Ella no planeó nada, acaba de devolver el gesto amable e informó la tarifa mensual. Una semana después, la esperó después del trabajo con una invitación inusual: vamos al cine. Y puedes confiar, no soy una de las que coquetea con cada mujer hermosa que se cruza con mi camino en la piscina. La novela floreció rápidamente. Programador en una gran empresa de tecnología, Víctor tenía un horario lleno de gente, pero siempre tenía tiempo para ella. 6 meses después, ya vivían juntos. Otros 6 y se arrodilló con un anillo en la mano. Irina sabía sobre la existencia de su madre, por supuesto. Anastasia Genadievna vivía en una ciudad a 3 horas de distancia, y según Víctor, era una mujer peculiar, pero en un buen corazón. ¿Tu peculiaridad? Después de la muerte de su esposo, 10 años antes, ella nunca aprendió a vivir sola. Mi madre está acostumbrada a ser atendida, explicó con un suspiro. Primero para mi padre, entonces para mí, ahora para mi hermana Lena. Ella simplemente no sabe cómo trabajar de otra manera. En la boda, Anastasia estaba reservada, saludando a la novia y al novio con un agarre formal y una felicitación sin entusiasmo. Irina fue evaluada como un producto en un escaparate, pero decidió ignorar la sensación. Después de todo, las reuniones serían raras, y eso fue suficiente para mantenerla callada. La vida fue bien. Compraron un apartamento de 2 habitaciones, tomaron una hipoteca, pero la felicidad de tener un hogar propio compensó por cualquier sacrificio. Irina consiguió un trabajo en un gimnasio cerca de su casa, Víctor trabajó remotamente la mayor parte de su tiempo, y todo parecía estar dirigido. Hasta que abril trajo noticias inesperadas. Víctor llegó a casa con una expresión oscura: la casa de mi madre se inundó. Una tubería estalló, y ahora necesita reformas. Lena está viajando, así que estará con nosotros. 1 semana, como máximo 2. Irina se tragó con fuerza, pero no tenía coraje para rechazar. Después de todo, era familia. ¿Cómo decir no a alguien en problemas? Al día siguiente, Anastasia llegó con 2 bolsas enormes, una bolsa de viaje y una caja de cartón. Dentro de ella, un gato mayor llamado Barsik. No podía dejarlo solo en ese caos, justificó, viendo la expresión sorpresa de Irina. Él es de la familia, ¿no, Vitina? Irina miró a su esposo en busca de apoyo, pero él simplemente se encogió de hombros, como si se disculpó por el evento imprevisto. Nadie había mencionado a un gato, pero el animal no estaba en los planes de nadie. Los primeros días fueron incluso callados. Anastasia ocupó la habitación donde estaba el sofá-cama, y pasó horas viendo telenovelas. No interfirió con la rutina de la pareja, solo suspirando ocasionalmente, diciendo que no quería ser una carga.
Irina aseguró que no era incómodo, pero las semanas pasaron, y el sujeto volver a casa nunca se reanudó. Víctor explicó que las obras estaban tomando, que era necesario cambiar todas las tuberías, que costó tiempo y dinero. Otra semana, por favor, dijo. E Irina, contra su propia voluntad, cedió. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a salir. Primero fueron los alimentos los que desaparecen del refrigerador. Irina estaba segura de que había comprado queso, mantequilla y huevos, pero al día siguiente todo se había ido. Anastasia, ¿no viste el queso que compré ayer? Preguntó tratando de disfrazar la irritación. Chis, querida. Respondió a la madre en la ley con un aire de inocencia ofensiva. No toqué nada. Tal vez olvidaste comprar. Irina sabía que no era el olvido, pero prefería no insistir. Hasta que se repitió el patrón. 2, 3 veces. En el tercero, ella decidió investigar. Oculto, vio a la madre llenar una bolsa con comida mientras hablaba por teléfono. Sí, Lenochka, ya voy. Te tomo algunos comestibles, sé que después del viaje aún no ha estado en el mercado. Irina estaba paralizada. La mujer no solo robó su comida, sino que la llevó a su hija, que vivió a solo 15 minutos. Cuando se enfrentó a Víctor, simplemente suspiró exhausto. Mi madre siempre ha cuidado a Lena. Ella la refleja desde que era una niña. Voy a hablar con ella, prometió. Pero o la conversación no sucedió o no tuvo un efecto. Los alimentos continuaron desapareciendo. El golpe final vino de donde se esperaba lo menos. Al encontrar a un vecino en el ascensor, Irina escuchó una pregunta cargada de lástima. ¿Cómo te aferras, mi hija? ¿Darmando qué? Preguntó confundido. Bueno, tu madre comentó que no sabes cómo cocinar, que el pobre Víctor vive con comida congelada, y que tu casa es un desastre. Irina sintió que el piso desapareció bajo sus pies. Era una gran cocinera, Víctor siempre elogió sus platos, y la organización de la casa era impecable, casi obsesiva. Esto no es cierto, fue todo lo que pudo decir, mientras el vecino se disculpó, avergonzado. Es solo que Anastasia habló con tanta convicción, pero siempre pensé que eras tan caprichoso. Al llegar a casa, Irina encontró las pertenencias de su madre en la ley dispersa como si fuera la verdadera dueña del lugar. Sus cremas ocupaban el baño, su bata colgada en su lugar y en la mesa del dormitorio de la habitación, una vieja foto de Anastasia con el difunto esposo. Lo siento, pero esta es nuestra habitación, dijo Irina, tratando de mantener la calma. Creo que es mejor mantener tus cosas en la habitación donde duermes. Solo quería hacer que el medio ambiente fuera más acogedor, dijo la madre, dolía. A Vitina nunca le importó la foto de su padre aquí. ¿Cuándo le importaba a Vitina? Pensó que Irina, pero tragó las palabras. En cambio, recogió los objetos y los llevó de regreso a la sala de estar. Esa noche algo dentro de ella se rompió. Ya no era una cuestión de paciencia, sino de respeto. Y cuando Víctor finalmente tomó una actitud, arrojando las bolsas de su madre fuera de la casa sin decir una palabra, Irina sabía, esa era la única salida posible. Incluso si lo hiciste. Incluso si dejó un sabor amargo en la boca. No se deben superar algunas batallas, sino terminar. Y eso definitivamente llegó a su fin. Una vez más, Irina trató de hablar con su esposo. Víctor, tu madre está difundiendo horribles chismes sobre mí, comenzó la voz temblorosa pero firme. Les dice a los vecinos que no puedo cocinar, que no cuido la casa. Víctor frunció el ceño, incrédulo. ¿Estás seguro? Quizás el vecino entendió mal. Dijo textualmente que eran sus palabras, insistió Irina, sintiendo el peso de la traición en su garganta. Bueno, hablaré con ella, prometió, pero el tono vacilante reveló más dudas que convicción. Pasó un mes. El regreso de Anastasia ya no se mencionó. Cada vez que Irina preguntaba sobre la fuga que justificaba la invasión, la madre se desvió con historias de plomeros incompetentes y la dificultad para encontrar profesionales serios. Hasta que por casualidad, Irina escuchó una llamada telefónica. Anastasia hablando con su hija, Lenia, no era la misma precaución, no, cariño, no sospechan nada. La Vitina cree en la historia de las tuberías, y esta, su esposa, es demasiado educada para cuestionar. 2 meses. 2 meses viviendo allí, socavando su hogar, su paz, su matrimonio.
La ira ardió por dentro, pero Irina no gritó. No lloró. Planificado. Primero instaló una pequeña cámara en la cabeza de la cama, solo para el tocador donde mantuvo sus joyas y el dinero reservado para el viaje de los sueños. No fue invasión, era protección. Había notado el interés poco saludable de su madre en sus semanas, las visitas casuales, cuando pensaba que estaban solos. Al mismo tiempo comenzó a escribir cada gasto en el mercado, fotografiando el contenido del refrigerador antes y después de las visitas de emergencia de Anastasia. Ya no sería el loco que olvidó lo que compró. También se acercó al vecino, el mismo que repitió la calumnia. Le tomó un pastel de manzana, escuchó sus historias, ganó su confianza. Hasta que un día en el edificio del edificio, la mujer se enfrentó a Anastasia con una dulce sonrisa y una verdadera verdad. ¿Sabes, dona Anastasia, Irina de Bain Kitchen? Ayer me dio un pedazo de este pastel, una delicia. El enjuague en la cara de la madre fue la confirmación de que las mentiras tenían piernas cortas. Pero el verdadero golpe vino de las grabaciones. Anastasia no solo rodó sus cosas, disfrutaría de la invasión. Se volcó en el diario íntimo de Irina, probó sus vestidos ante el espejo, como si probara lo que le pertenecía a la derecha. Hasta que en una escena que congeló la sangre de Irina, la cámara atrapó a su madre, en la ley sosteniendo su anillo de bodas, la herencia de la abuela de Víctor, como debería haber ido a Lenia, no a este arribista, susurró Anastasia, acariciando el oro como un trofeo de Stoulen. En la siguiente grabación, los dedos ágiles de la mujer eliminaron las notas del sobre donde mantuvieron las economías para el viaje. 1, 2, 3 oculto en el bolsillo, como si fuera un derecho. Era demasiado. Esa noche, cuando Víctor llegó al trabajo, Irina no dijo una palabra. Acabo de encender el cuaderno y apretar el juego. No quería creer que tu madre fuera capaz de esto, dijo, mientras los vídeos hablaban por sí misma. La cara de Víctor se oscureció con cada cuadro, las mandíbulas tan tensas que parecían a punto de romperse. Cuando terminó la última grabación, se levantó sin sonido y caminó hacia la habitación, donde Anastasia observó la telenovela, instalada en el sofá como propietario de la casa. Mamá, tenemos que hablar, fue todo lo que Irina escuchó antes de que se cerrara la puerta. 15 minutos después, Víctor salió de la habitación con una expresión que Irina nunca lo vio. Sin mirar atrás, abrió el armario, arrojó la ropa de su madre en una maleta, empacó el resto en bolsas. El gato confundido fue colocado en el transportista. Anastasia gritó detrás de él: Vitina, no puedes hacerme esto. Soy tu madre. Simplemente no llamo a la policía por robo, dijo Víctor, helado. Tienes las llaves de tu apartamento. No hubo inundación. Lo sabes. Si no recuerdas, ve a la casa de Lenia, ella te da la bienvenida. La puerta llamó. El silencio que siguió solo fue roto por los golpes y gritos afuera, hasta que finalmente cesaron. Anastasia debe haber entendido que esta vez no hubo retorno. Lo siento, Víctor rompió el silencio, la voz ronca. Debería haber visto. ¿Qué antes? Irina sacudió la cabeza. Solo querías creer lo mejor. Se rió amargado. ¿Y sabes? Creo que ella siempre fue así. Era demasiado joven para ver. Los siguientes días fueron una tormenta. Anastasia encendió los mensajes sin parar, dejó mensajes desordenados: esta mujer te hechizó. Te arrepentirás. Víctor, sin embargo, no cedió. Mostró cada mensaje a Irina. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Corte de contacto. Dale tiempo para entender lo que perdió. Estuvo de acuerdo. Bloqueó el número de su madre y le pidió a su hermana que transmitiera una condición: solo hablarían después de una sincera disculpa. Para sorpresa de Irina, Lenia apoyó la decisión. Siempre supe que nuestra madre era difícil, pero, ¿es eso? Confesó avergonzado. Lamento los productos que tomó aquí. Pensé que fueron comprados. Poco a poco, la vida volvió al eje. La casa respiró aliviada. Incluso lograron hacer el viaje de los sueños, con el dinero que Anastasia había tratado de robar. Y luego, 6 meses después, llegaron las noticias que cambiarían todo: Irina estaba embarazada. Anastasia apareció en la puerta con un ramo exagerado y un pastel de chocolate. Vine a pedir perdón, dijo, sus ojos bajos. Me he equivocado. Lamento lo que hice.
Irina y Víctor intercambiaron una mirada. No lo esperaban. Necesito tiempo para pensar, respondió cerrando la puerta con cuidado. ¿Crees que ella cambió? Irina preguntó. Víctor suspiró. No lo sé. Pero quiero que nuestro hijo conozca a su abuela, incluso si es una abuela complicada. Esta vez las reglas eran claras, no es una visita sorpresa, no hay comentarios sobre sus vidas, solo reuniones y respeto programados. Al asombro de Irina, Anastasia aceptó. Quizás la noticia del nieto o nieta se había metido con algo en él. Cuando nació Sofía, la madre se produjo una vez por semana, ayudando con el bebé sin criticar, sin enviar. Incluso elogió un día, mientras Irina amamantaba al pequeño, nunca pensé que diría eso, pero eres una buena madre. Fue el cumplimiento más sincero que Irina ya recibió de ella. Pasaron 5 años. Sofía cultivó un niño lleno de vida, que los amaba a ambos. Los padres y la abuela. Anastasia Gennadievna, para una sorpresa general, se había vuelto mucho más dócil y tolerante. Todavía podría ser terco y, de vez en cuando, lanzar algunos comentarios fuera del tiempo, pero se disculpó rápidamente y luchó por arreglarlo. Víctor ganó la promoción largamente esperada en el trabajo. Irina abrió su pequeño estudio de yoga, un sueño que parecía distante años antes. Finalmente pagaron la hipoteca y se convirtieron en propietarios absolutos del apartamento que el sudor les había costado mucho. Y entre tantos logros establecieron una pequeña regla que cambió todo: la semana de la visita. Cada pocos meses Anastasia Gennadievna se quedó con ellos durante 7 días, no más, nada menos. Un acuerdo que satisfizo a todos. Hasta que después de una de estas visitas, Irina encontró un sobre en la mesa de la cocina. En el interior, el valor exacto que la madre había tomado de sus economías años antes. Y una nota corta y escrita a mano. Sé que ningún dinero notará lo que hice, pero quiero que sepas, estoy agradecido todos los días por la segunda oportunidad que me dieron. Te amo, tu madre. Irina mostró a Víctor, y los dos no pudieron contener la sonrisa. Sabes, dijo abrazándola, a veces las personas solo las necesitan para tirar sus bolsas a las escaleras para entender que están equivocados. Ella se rió apoyando la cabeza sobre el hombro de su esposo. Solo espero que nuestra hija nunca se convierta en una suegra así. ¿Con una madre como tú? Bromeó Víctor, besándola. Imposible. El dinero del sobre se gastó un día en el parque acuático, con la Anastasia de Gennadievna incluida en la invitación. Y eso, sin duda, fue uno de los días más felices de sus vidas. Porque al final, la familia no se trataba de la perfección, sino de las segundas oportunidades, las risas compartidas y la certeza de que incluso en el tropiezo, siempre había una manera de comenzar de nuevo. Juntos.